Ahora quiero hacerte yo una pregunta, Walter. ¿Ser pobre es una elección? No. Entonces, ¿por qué sigue pensando la gente que la obesidad sí es una elección? Quiero decir, ¿cuándo la obesidad es una elección y cuándo no? Nunca es una elección, sí lo es. Yo me encuentro con frases a diario cada vez que hablo en redes de obesidad. Menos plato y más zapato, lo que hay que hacer es cerrar el pico, a nadie le engorda el aire. ¿Por qué se sobresimplifica la obesidad? Siguiendo con la analogía entre pobreza y obesidad, ambos comparten muchos determinantes, de hecho, sociales. Bueno, la obesidad tiene todavía, creo que más determinante, porque incluso es más complejo que el fenómeno de la pobreza, que es sobre todo sociopolítico, sociocultural y político, ¿no? Háblame de determinantes genéticos, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la obesidad tiene heredable, ¿no? La base genética. Háblame de cómo de diferente es el cerebro de un obeso respecto a una persona normopeso. Háblame de determinantes ambientales. Háblame de todo lo que no es nutrición y ejercicio físico, que parece que es lo único que la gente atribuye peso en la obesidad. Y por qué la obesidad no es realmente una elección. Nadie se levanta y dice, yo voy a pesar 120 kilos. Bueno, ahí digamos que vamos a ir otra vez un poquito a la definición de obesidad, en este caso a su desarrollo. Normalmente nosotros nos hemos basado en la idea final, es decir, la obesidad es un desbalance entre lo que ingerimos y lo que necesitamos de esos nutrientes en términos energéticos, y si el desbalance es positivo, engordamos, y si el desbalance es negativo, pues adelgazamos ese equilibrio. Claro, pero eso nos llevaba a la idea de que entonces el tratamiento para la obesidad es dieta y ejercicio, ¿no? Es decir, el tratamiento para la pobreza es ganar más dinero y ahorrar más, ¿no? Y no gastar tanto. Claro, entonces ese es el problema, que tenemos que ver que eso es una consecuencia necesaria para el desarrollo de la obesidad, pero no es una causa. La causa es qué lleva a esa persona a ese contexto. ¿Por qué? Y qué determinantes o factores intervienen en el mismo, desde que pueda tener una absorción mayor de grasas a nivel intestinal, desde que pueda tener un metabolismo basal más bajo, desde que tenga una hambre hedónica más acrecentada, unos niveles de saciación y saciedad alterada. Saciación es lo que haría que pararas de comer después de una comida, y saciedad lo que te permitiría estar sin hambre hasta la siguiente comida. Pues podemos tener una alteración de la saciación, una alteración de la saciedad, es decir, tanto también en la distribución de la grasa vemos una carga genética muy alta. La obesidad normalmente se habla entre un 40 y un 70% de carga genética. Alguien que pesa 250 kilos, su carga genética es bestial. Porque es decir, en condiciones normales saltarían muchos retenes antes de llegar a esa cantidad de peso. Mientras que cuando hablamos de una obesidad de 30, 35, pues obviamente estamos hablando más de una obesidad ambiental. Claro, aquí también hay otro aspecto que nos olvidamos, que cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, estamos hablando de determinantes, no de algo opcional o elegible. El ejemplo más claro de determinantes sociales de la salud ha sido el COVID. Nadie ha decidido quedarse en casa. Y te has quedado, te has comido el estrés, te has comido problemas que antes no tenías, has cambiado totalmente tu vida y no has tenido elección. Eso de yo soy el dueño de mi destino. Sí, muy bien, pero váyase usted a su casa. y ha aumentado, es que el ejemplo perfecto, porque ha aumentado el peso a nivel poblacional en España y creo que en todo el mundo. Pero son como estos conceptos últimamente tan manidos como la meritocracia. La meritocracia no existe si la sociedad no es justa. Si no hay una sociedad justa, apenas existe la meritocracia. Y una sociedad 100% justa es totalmente utópica, ¿no? Yo trabajo mucho, pero es que estoy en Etiopía. Pues lo siento, usted va a vivir en la pobreza prácticamente toda su vida. Que no importan los determinantes. Es como decir que cualquier persona se puede hacer rico, volviendo a lo mismo, parta de donde parta, lo cual creo que se puede entender bastante bien de que es una tontería, pero pues es lo mismo realmente con el tema del peso. No todo el mundo tiene las mismas dificultades para ganar peso ni para perder peso, y porque parten de situaciones muy diferentes a nivel ambiental, familiar, conductual, neurobiológico, a nivel genético. Todos los niveles. De hecho, para que alguien pueda hacer algo, necesitas, primero, capacidad. Habrá gente que no tenga esa capacidad o tan acrecentada. Medios para poder llevarla a cabo. Muchas veces hablamos de, pues la gente se podría buscar un nutricionista, un médico, eso cuesta dinero. Hay gente que no lo puede pagar. Y después, conocimiento, saber cómo se hacen las cosas. Y también un factor que muchas veces no se tiene en cuenta, que la situación te sea favorable. A lo mejor tú empiezas un tratamiento y al día siguiente se muere tu mujer. Pues eso no lo controla. Tienes un negocio y llega una pandemia.
y eres el mejor inversor del mundo, pero acabas de arruinarte. Con lo cual, decir que la obesidad es una cuestión de fuerza de voluntad, cuando está aumentando en todos los países, en todas las regiones en que empiezan a entrar en la industrialización, a menos que haya hambruna. Ha disminuido la fuerza de voluntad entonces poblacionalmente, Claro, a nivel de todas las edades, y aparte, ¿no? En ese caso tendríamos que hablar de muchos tipos de fuerza de voluntad. Hay gente que, hay cosas que puede hacerla como un espartano y otras no. Entonces, ¿qué pasa? Que para unas cosas sí tienes, para otras De hecho, no. yo conozco muchísimos obesos que tienen una fuerza de voluntad brutal en el área laboral, por ejemplo, pero no en el área de cuidarse. Incluso nutricional. Hay gente que ha podido mantener dietas que dices tú, ostras, pero eso se volvería loco A cualquiera. A cualquiera. ¿Cómo es que has podido estar 6 meses así? Lo cual no quiere decir que, aunque haya condicionantes de salud y determinantes de la obesidad, no se pueda mejorar la situación en el 100% de los casos haciendo lo correcto. No estamos diciendo que no se pueda mejorar la obesidad, ni que no tenga ningún papel la fuerza de voluntad, la disciplina, el decir yo voy a mejorar mi nutrición, yo voy a cambiar mi ambiente, yo voy a hacer lo que pueda, lo que esté en mi mano por salir de esta situación y mejorar. De hecho, hay miles de ejemplos de personas que mejoran y dejan de ser obesos y mejoran su salud. No son incompatibles ambas visiones. Lo que estamos diciendo es que alguien, repito, que llega a pesar, y ahora os contaré una historia que viví en mi residencia médica, alguien que llega a pesar 120, 130, 160 kilos, no lo decide, porque la gente no decide sufrir por voluntad propia, ¿no? Más fácil. Digamos que actualmente, a menos que haya patologías que expresen necesariamente que hay que mejorar sí o sí en un porcentaje elevado la composición corporal, el abordaje realmente es neutral con el peso. Se centra más en la composición corporal. Oye, yo quiero que mejores tu condición física, ganes un poquito de masa muscular, densidad mineral ósea, pierdas un poquito de grasa o al menos la distribuyas de forma diferente, te encuentres bien, aprendas a comer, es decir, mucho más pedagógica y centrada en el largo plazo. Porque si es una enfermedad crónica, el tratamiento tiene que ser crónico. Entonces, hay que entender eso. Muchas veces cuando entras en internet ves ¿cuál es la mejor dieta para la obesidad? Y tú dices, espérate, estáis confundiendo una intervención a corto plazo para algo, que podemos entrar a discutir qué es mejor o peor, ¿eso es un estilo de vida? Sí. ¿Lo quieren mantener? ¿Lo pueden mantener? Pensando que los humanos solo comen por nutrientes y no comen por aspectos culturales, psicológicos, sociales. Es decir, eso, la persona que tienes delante, tú la has escuchado lo suficiente para ver, no es lo que tú creas, sino si eso es lo mejor. Entonces, claro, eso es un problema, que deberíamos hacer una clínica centrada en las personas.